las alianzas estratégicas que he conseguido con Dreamers and Makers ha sido impresionante. Sencillamente tener tantas posibilidades con personas tan maravillosas y liderazgos tan fuertes a nivel nacional me ha permitido no solamente cambiar un poco las visiones que tenía antes en esta experiencia, sino también me ha generado la posibilidad de tener más oportunidades de crecimiento en este proyecto, pues que es mi vida personal como también mi vida profesional. Y además de eso, me ha permitido tener mejores formas de ayudar a las personas y especialmente a los jóvenes que se acercan a mí. La política vista desde el libro, desde el despacho, debe cambiar. Y debe cambiar porque las realidades sociales están afuera, en las calles. Pese a que pueden haber muchos desacuerdos en el mundo y la contienda política, al final todo se trata de qué puedo hacer yo para mejorar a nuestro país. Alejandro, qué gusto tenerte en este podcast de Dreamers and Makers. Muchas gracias, hombre. De verdad, esa es una oportunidad inigualable para mí. Venga, un hombre joven de Honda, en un departamento hermoso como el Tolima. ¿Cómo es la vida en Honda? Primero que todo, calurosa. Segundo, maravillosa porque la gente es muy bonita, es muy amable. Y tercero, también de mucho trabajo. Yo iba a Honda. Me parece un lugar mágico, con un contexto histórico y cultural maravilloso. Honda es un pueblo literalmente patrimonio, Ujú. con mucha historia, no solamente de las familias que allí habitan, incluida la mía, sino todo el patrimonio arquitectónico, histórico, cultural que encontramos en Honda es sencillamente impresionante. Sí, sí. Es cierto, es un lugar como si fuera otro mundo, es como le llaman la Cartagena del interior, pero para mí no tiene comparación con ninguna ciudad de Colombia, Es cierto. porque particularmente siendo la ciudad de los puentes, bañada por dos ríos y con una gente tan amable, eh, el hondano tiende a ser bastante perseverante, Ujú. perseverante. Tanto así que, a pesar de que hoy en día se viven algunas crisis en el ámbito político y social de Honda, sigue en pie. Sigue Está en bien. pie y la gente, como sea, se las arregla para salir adelante. ¿Qué hace que una persona como tú, joven, estudiante de Derecho, 23 años, consejero de juventud, tenga esa vocación, esa vena? ¿Eso de dónde viene? Bueno, primero que todo, me encanta la historia. Ujú, Y la historia me ha dado lecciones muy buenas ujú, y también muy difíciles de cómo se construye un cambio en el mundo. ujú. En segundo lugar, por mi madre. Porque mi madre, desde que nosotros llegamos a Honda, me enseñó lo que es de verdad luchar, Ujú. salir adelante y pues involucrar al entorno en el que se vive. Pero en tercer lugar, también el ejemplo de personajes históricos que están en mi familia, Ujú, que yo digo, bueno, si mi tatarabuelo, ujú. o si aquel antepasado, o si sencillamente un líder como yo en la otra punta del mundo hizo lo mismo, ¿por qué yo no? Mirando toda esa coyuntura y todas esas facetas, ¿cómo terminas tú metido acá en Dreamers and Makers? Bueno, primero que todo quiero mencionar que pese a que desde adolescente comencé a formar mi liderazgo, siempre me vi inspirado por no solamente las posibilidades y los sueños, Ujú, sino también las realidades que se tocan en el tejido social. Entonces, cuando comencé como consejero de juventudes, organicé formalmente el Club Hércules, ujú. que es mi emprendimiento social involucrado en el deporte, en el emprendimiento, en el arte y también porque en todos los eventos que hemos hecho vinculamos distintos sectores. Y pues desde allí comenzamos a generar una incidencia a nivel norte del Tolima, e inclusive alguna incidencia con los grupos aliados en Bogotá. Ujú. Y de esta manera fue que llegué a Dreamers and Makers, cuando vi que se trataba de la mayor aceleradora de liderazgo en América Latina y el Caribe, y vi la potencia que tenía para promover ese tipo de iniciativas que cambian la realidad de Colombia, yo simplemente dije, aquí Es es. que al final tú utilizas una palabra que es muy importante y que define esto como una... Bueno, primeramente para mí el boxeo, más allá de ser un deporte tan antiguo, Ujú. de lo que se llama Antigua Grecia, creo que es la formación de una disciplina, de un carácter, pues antes en el hombre, hoy en día en el hombre y en la mujer, Claro. que implica una disciplina, una constancia y sobre todo una resistencia ante los golpes de la vida. Mucha gente no entiende lo que es realmente el boxeo y se necesita una capacidad física, una preparación muy grande para entrar en una disciplina como esta. ¿Tú has practicado el boxeo? Lo he practicado, llevo 5 años
Hago calistenia, halterofilia, boxeo. O sea, te encanta el deporte. Me encanta el Y deporte. eso como transformador social también. Claro, porque es un ejemplo para los demás jóvenes. He tenido jóvenes que cuando estaba iniciando el Club Hércules en alianza con un gimnasio de Honda, un gran amigo, hubo jóvenes que no sabían hacia dónde iba. Me decían, Alejandro, ¿qué hago? Y yo todos los días, venga, venga. Y al final de siempre mis entrenamientos, yo siempre hay una reflexión. Esa reflexión es moral, es social y es política. ¿Para qué? Para que luego lleguen esos jóvenes y me dicen, gracias Alejandro, pero no por las gracias, sino porque cambió mi vida. ¿Tú crees que esa disciplina, quien hace deporte, quien tiene ese hábito, y que esto no suene a algo cliché, realmente te hace mejor, te cambia la vida? Sí, porque el deporte es un medio por el cual formamos un propósito de vida. Ujú, Y especialmente en un país como Colombia, la disciplina mental y física unidas generan una verdadera calidad de vida que muchas veces, pues bajo distintas circunstancias sociales, ujú. se carece. Entonces el boxeo es un canal no solamente para oportunidades, sino para la transformación personal y social. Tú hablas también del contexto político. ¿Te gusta la política? Me gusta. ¿Y qué te gustaría en la política? Porque ya eres consejero de juventud y eso muestra que hay una faceta donde te gusta hablar, te gusta proponer, te gusta debatir, te gusta argumentar, te gusta ir a foros, a eventos, o sea, e incluso someterte a un proceso electoral. O sea, ¿eso te gustaría el resto de tu vida? Yo no soy un político de libreto, Ujú, yo soy un político alternativo. Y especialmente sobre esto, creo que la política vista desde el libro, ujú, desde el despacho, debe cambiar. Y debe cambiar porque las realidades sociales están afuera, en las calles. ujú, Los trabajadores, los empresarios, los emprendedores, los jóvenes necesitan es un líder, necesitan es una gestión efectiva, necesitan acción. ujú. Y yo soy un político de acción. Y por eso es que me he inmiscuido en la política profundamente. ¿Qué partido político? Conservador, Partido conservador, o sea, de valores conservadores. valores conservadores. ¿Y qué piensas hoy del rol que está teniendo, digamos, el Partido Conservador en la política nacional? Buena pregunta. El Ujú, Partido Conservador tiene un papel muy importante en la política tradicional y nacional. Y ujú. digo tradicional sobre todo porque al Partido Conservador, como se le ve, como un O los partido partidos tradicional, tradicionales, porque sí, realmente lo digo porque a mí me parece increíble cuando hay activismo, cuando hay carácter social, muchas veces las personas dicen, yo soy apolítica, yo o no quiero, o sea, quiero tener una participación en la sociedad, pero no me gustan los partidos tradicionales. Y creo que tu caso es muy interesante, porque es un caso que demuestra que uno puede tener esa vocación de servicio, esa vocación social, esa vocación de comunidad, y al mismo tiempo estando en un partido tradicional, como es el Partido Conservador. realmente, como dijo John Fitzgerald Kennedy, Ujú, no se trata de qué puede hacer el país por mí, se ujú, trata de qué puedo hacer yo por el país. ujú, Y si yo puedo hacer por el país teniendo convicciones claras, principios claros y la suficiente educación, porque para hacer buena política se necesita de formación académica, ujú, creo que puedo hacer grandes cambios. Y he elegido el Partido Conservador no es ni siquiera por un asunto familiar, ujú, porque ni siquiera vengo de conservadores en toda mi familia, ujú, sino por el contrario, porque a través de la formación académica y la pasión que me genera conocer acerca del mundo y nuestra civilización occidental, ujú. he decidido que el Partido Conservador para mí sí representa mis principios y sobre todo que pese a que pueden haber muchos desacuerdos en el mundo y la contienda política, al final todo se trata de qué puedo hacer yo para mejorar a nuestro país. ¿Y cómo ha sido esa experiencia que has tenido, digamos, de poner todos esos conceptos con tus compañeros, todo ese networking a trabajar, sobre todo partiendo de lo que es este acelerador que es Dreamers and Makers? Las alianzas estratégicas que he conseguido con Dreamers and Makers ha sido impresionante. Ujú, Sencillamente tener tantas posibilidades con personas tan maravillosas y liderazgos tan fuertes ujú, a nivel nacional me ha permitido no solamente cambiar un poco las visiones que tenía antes sin esta experiencia, sino también me ha generado la posibilidad de tener más oportunidades de crecimiento en este proyecto, pues que es mi vida personal como ujú, también mi vida profesional. Y además de eso,
me ha permitido tener mejores formas de ayudar a las personas y especialmente a los jóvenes que se acercan a mí. Ujú. Has estado en grupos de debate, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, para mí el debate es un espacio óptimo para compartir conocimientos. Ujú. Aunque la gente suele creer que en un debate uno gana y el otro pierde, yo pienso que desde el ámbito académico siempre aprendemos de un lado o del Y otro. se necesita bastante preparación para estar en los debates, o sea, argumentativos, de... Bueno, para mí el debate es un espacio óptimo para compartir conocimientos. Ujú. Aunque la gente suele creer que en un debate uno gana y el otro pierde, yo pienso que desde el ámbito académico siempre aprendemos de un lado o del Y otro. se necesita bastante preparación para estar en los debates, o sea, argumentativos, de, de poder expresar lo que uno piensa y poderlo decir, poder controvertir, poder entrar en discusiones de distintos temas. Eso se nota, además es muy bueno para la política, para el que le guste y la parte social, ¿no? Especialmente cuando involucramos el mundo jurídico. De hecho, la razón principal por la que decidí estudiar derecho es la preparación para conocer la normativa social, política y jurídica de nuestro país, Ujú. la función de los tres poderes principales, y de esta manera entender cómo se incide no solamente en la sociedad, sino en los niveles de poder en el ámbito público y privado. Y para esto, inclusive, tanto en un debate académico como en un debate universitario, en un debate político, en un consejo municipal, por ejemplo, es necesario que tengamos las formaciones jurídicas básicas siquiera para poder entender qué es factible y qué no es factible, porque podemos tener muchas ideas, pero a la final todo sobre la realidad y contando con el quehacer de la gente se puede hacer. ¿Qué es lo que más necesitan hoy en día los jóvenes en Colombia? Los jóvenes hoy en día en Colombia necesitan sentido de pertenencia, Ujú. porque se carece de sentido de pertenencia ya que en la educación que se les da a los jóvenes, como también en la carencia de esa unidad cultural Ujú. como nación, eh, se encuentra el joven con una percepción superficial de lo que es sí mismo, su sociedad y nuestro país. Ujú. Entonces, entendamos que pese a la carencia de oportunidades que existe en nuestro país en distintos sectores, lo más importante es que un agente de cambio, un liderazgo, se enfoca en entender que los jóvenes, especialmente en nuestra actualidad, no solamente necesitan más educación, sino también más trabajo, Ujú. pero además de más educación y más trabajo necesitan una formación moral. Y evidentemente en nuestra educación se ha dejado de hablar de Dios, se ha dejado de hablar de una moral recta, se ha dejado de hablar del mérito y de la importancia de la excelencia. La familia, por ejemplo. La familia como valor fundamental y pilar de la sociedad. Bueno, ese es un valor conservador. Hoy en día muchas personas, incluso los jóvenes, piensan la familia ha cambiado de lo que es esa familia tradicional que conocemos de siempre. ¿Tú qué piensas sobre ese tema? Yo pienso que la familia no es solamente un valor conservador, Ujú. porque la familia, independientemente de la perspectiva de quien lo vea, es efectivamente el centro y el nacimiento de la sociedad, de cualquier sociedad humana, sea cual sea. No importa si en nuestra actualidad los fenómenos sociológicos nos conducen a hablar de que la familia puede ser de distintas maneras. Al final, la natalidad, la formación en casa, el crecimiento de una persona, todo nace es en el hogar, con la familia. Esto es bien interesante. ¿Qué piensa, por ejemplo, alguien como tú, muy metido en el tema social, pero muy joven, 22 años, sobre ese concepto que es prácticamente muy tradicional y tiene que ver con los hijos? La mayoría de jóvenes hoy en día en Colombia, y lo están mostrando los números de natalidad, se han bajado. Los jóvenes no quieren casarse. El concepto de familia prácticamente es unipersonal. Ya hay muchos jóvenes que no quieren tener hijos. ¿Tú qué piensas al respecto? Hombre, pero ¿cómo alguien va a querer tener hijos en un país donde al ver la televisión encuentran shows de entretenimiento barato o se carece siquiera cualquier tipo de oportunidad para mayores y para jóvenes también? Yo Ujú. pienso que los hijos sí se deben tener y la labor del padre es magnífica y creo que es de lo más sagrado junto a la labor de la madre. Ujú. Pero tenemos que entender que en nuestro país ninguna persona con dos dedos de frente se quiere arriesgar por el resto de su vida cuando su entorno y su nación lo único que le ofrece es tal vez un programa de cocina Ujú. en una televisión de pantalla plana. Entonces ahí se necesita pues un trabajo institucional de fondo que tiene que ver mucho con también el apoyo institucional, gubernamental,
¿Qué quieres hacer tú, por ejemplo, cuando termine este proceso, termines tu carrera de derecho, toda esta parte de los consejos de juventud? ¿Te gustaría meterte de pleno en la política? Efectivamente, pienso yo que la política es el mejor modo en el cual podemos generar grandes cambios como también preservar lo bueno de nuestra sociedad. Mira que yo soy fiel seguidor de personas como Nicolás Gómez Dávila, Ujú, ejemplar colombiano académico, o también J.K. Chesterton ujú. de Inglaterra. Y lo que sigo de ejemplo de estas personas es que hay que entender que a lo largo de la historia encontramos una bipolaridad en la política, izquierda, derecha, liberales, conservadores, comunistas, libertarios, pero al final de cuentas la preocupación de la gente es la necesidad, es el bienestar social, porque para eso es la política Ujú. y sobre todo, digamos, el ámbito público-privado y el político, cómo se unen y cómo es que correlacionan para que efectivamente este barco siga a flote. Entonces yo sí me encamino por la política desde, empezando por la formación jurídica, Ujú. porque pienso que más allá de los juegos de poderes y las ambiciones particulares en este país, lo que necesitamos son agentes de cambio para la unidad nacional. Esos agentes de cambio que tú mencionas, ¿los has escuchado y los has encontrado en Dreamers and Makers? Totalmente, totalmente. Hay personas ejemplares que día a día en sus regiones, porque pues, se encuentran en el Pacífico, en el Caribe, incluso aquí en la región andina, son agentes de cambio que realmente cambian la realidad de cientos y miles de personas en situaciones vulnerables como también de soñadores, soñadores jóvenes, soñadores trabajadores que se rehúsan a irse de nuestro país y se rehúsan a simplemente abandonar sus sueños y por eso trabajan día a día con ello. Y Para eso trabajan en sus existen. comunidades y se Así quedan en sus es, territorios, que eso es algo exactamente. impresionante. De las cosas que más me ha sorprendido de las personas con las que he podido entrar en contacto, entrevistar en estas conversaciones, en esos podcasts, es eso. Es justamente esa variable donde dicen, yo quiero es contribuir y devolverle a mi sociedad, a mi municipio, al departamento en el que nací. Y eso me parece que es, porque este es un país de regiones, es un país absolutamente, uno a veces piensa que es un país muy no tan diversificado y con unas necesidades tan grandes y tan diferentes de lo que puede pasar en el norte, en el sur o en el oriente o en el Pacífico o en el Caribe y realmente es absolutamente distinto. Entonces, ese catalizador que puede ser un programa como este es impresionante porque los junta a todos y los pone a trabajar de la mano. Finalmente, si tú tuvieras que mirar Colombia como ese epicentro donde son miles de jóvenes que están buscando oportunidades, que están buscando sacar adelante proyectos, emprendedores, con algunos con interés en la política, otros en el deporte, otros en las áreas sociales, otros en la historia. ¿Tú qué recomendarías de todos de estos procesos como Dreamers and Makers? ¿Qué sientes tú que puede ser necesario? Yo pienso que en Dreamers and Makers, primero hay que seguir trabajando. Ujú. Y en segundo lugar, creo que los que pertenecemos a la primera y segunda generación y próximamente tercera generación, debemos servir como catalizadores para localizar a más liderazgos en los distintos rincones de nuestro país, pero es que sean liderazgos que estén en camino de realización, de efectividad. Tú estuviste, digamos, también en esta primera convocatoria donde todavía no se habían desarrollado toda esta parte con Dreamers and Makers de los viajes internacionales, que es una herramienta muy poderosa donde se viaja, se va, por ejemplo, a España o a Nueva York, se tienen entrevistas con personas de la política, del mundo, de la toma de decisiones a nivel institucional y gubernamental, que es muy valioso y muy relevante, y que eso al final muestra lo poderoso que puede ser una herramienta que cataliza, pero que al mismo tiempo acelera los procesos de conocimiento y de relacionamiento para lo que haces tú y muchos de los que están en este programa en el campo social, en los territorios. Es una parte hermosa porque cambia la realidad y la percepción que uno tiene. Cuando uno no ha salido de la ciudad, del departamento, del país, uno tiene una visión. Pero cuando se sale del país, entendemos que el mundo es mucho más grande. Y sin embargo, eh, es una motivación mucho más grande para seguir trabajando, ya no solamente con los líderes que encontramos en nuestro entorno, sino con las oportunidades que hay aquí y en el exterior. Contigo no solo está el capítulo de la política, también está toda esa parte artística y ese desarrollo que has tenido como actor de método. Cuéntanos un poco al respecto, ¿cómo es eso? Cuando yo era pequeño,
llegaban a Onda algunas producciones de RTI, de Ujú. RCN, y mi mamá veía que a mí me gustaba. Entonces yo decía, venga, yo quiero ser extra, ¿se puede? Claro. Y yo, de una, pues me metía cuando me dejaban. Ahora, por otra parte, precisamente sobre el 2021, 2022 más o menos, un amigo mío de Guatemala llegó a Onda y llegó a un lado muy marginado de ese municipio, Ujú. que la administración lo tenía completamente abandonado. Este amigo un día llegó a la oficina de un amigo mío que ya es abogado y nos dijo, venga, ¿por qué no me ayudan? Porque lo habían amenazado, Ujú. porque además él había sido objeto de difamación. Ujú. Ese muchacho que llegó desde otro país y hizo lo que nadie más había hecho, cambiarle la vida a la gente de todo un sector abandonado. Les levantó el sardinel de la carretera, les cambió la vía de acceso y les dio representación que antes no tenían durante mucho tiempo. Les dio voz, mejor dicho. Exactamente, les dio la voz necesaria y a partir de eso es que dijimos, él me dijo a mí, Alejandro, tú tienes facultades para actuar, ¿por qué no hacemos una serie? Y dije, bueno, listo. Mm. Nos inventamos algo llamado Entre el filo del poder, comenzamos a visibilizar a Onda internacionalmente, además también con el ámbito patrimonial, cultural, histórico, y creamos un drama en el que mezclábamos la realidad del sector de Onda, como también algo de ficción para darle más emoción y más Claro, atractivo para aquí que y al tuviera exterior. enganche. Exactamente, O sea, ¿te gusta la parte de los medios también, la parte artística en ese me fascina. sentido? Me fascina. Creo que la actuación es una de las artes más encantadoras de la vida en un ser humano. Que es increíble porque el arte transforma, el arte cambia. Y o sea, ojalá tuviéramos la posibilidad de tener más personas jóvenes involucrados con actividades artísticas, de estar promoviendo eso en sus comunidades, porque eso definitivamente cambia la sociedad. Y lo estamos viendo con el ejemplo que tú estás contando. Yo he sido a veces definido como polifacético por estas cosas Claro. y pues efectivamente creo que lo soy, pero creería yo que la actuación es una herramienta muy importante precisamente para la política, por ejemplo, exactamente. Y pues además de esto encontramos que incluso se utiliza hasta para los negocios. Claro. Y entonces, a final de cuentas, más allá de entender que la actuación se trata del uso de máscaras o de personajes, la actuación es la moderación de la educación Ujú. y es sobre todo el uso de las facultades intelectuales para poder moverse en el mundo de los negocios, de la política y en general en nuestra sociedad generando cambios importantes. Entonces, no por nada la actuación y el arte cinematográfico ha servido para mostrar realidades que muchos no conocemos. Luis, si tú te das cuenta, todo ese componente artístico está ahí. Un ejemplo perfecto pueden ser los documentales. Como en 90 minutos una pieza periodística puede, digamos, transformar la visión sobre un tema y ampliar mucho el horizonte. Y siempre me gusta también terminar como haciendo una reflexión y una pregunta, y es, ¿qué mensaje le envías tú a los jóvenes? A todos esos que están, igual que tú, con una vocación de servicio, un tema social, que están en los territorios, que quieren ayudar a sus comunidades, pero que primero no saben cómo hacerlo, segundo muchas veces sienten que no tienen las capacidades, que no se sienten con la confianza para aplicar a un programa por las herramientas mismas de cómo se hace el procedimiento y quisieran participar en algo, en una fundación que les permitiera acelerar ese proceso como Dreamers and Makers. Pienso que primero deben reconocer su realidad y los problemas que existen en su entorno para que de esa manera puedan pensar en soluciones. Ujú. La desigualdad, pero por supuesto que es un problema, también es un medio por el cual se crean oportunidades. Y por eso los jóvenes que deciden o que desean liderar un cambio en su región, lo primero que deben entender es que hay que analizar qué es lo que necesita su comunidad. Y en segundo lugar, pues sobre todo, todo empieza por sí mismo y dar el ejemplo. Ujú. Dar el ejemplo disciplinariamente en salud física, mental, adquirir unos o formar unos principios rígidos e inmutables Ujú. con los cuales nos vamos a mover a lo largo de nuestra vida profesional y personal. Y a partir de esto, dando el ejemplo, trabajando continuamente y uniéndonos con nuestra comunidad, reconociendo nuestras necesidades y entendiendo que estamos en un país, no ilusión, no película, sino siendo Colombia, Ujú. es que vamos a entender a ser verdaderos líderes, generando verdaderos cambios y reaccionando ante las circunstancias que nos apremien en la vida. Pues Alejandro, aquí seguramente nos volveremos a encontrar porque al final lo que estamos buscando hacer con este podcast es justamente eso, es recopilar todas esas historias de jóvenes como tú que están en el territorio, que tienen una vocación de servicio enorme y que lo que quieren es transformar desde adentro a sus comunidades. Y realmente el ejercicio que queremos hacer es ese. Gracias
de nuevo por contarnos tu historia, por permitirnos amplificarla, porque al final lo que queremos es eso. Este es un país de regiones, un país que tiene unas realidades muy complejas en distintos lugares y parte de este ejercicio y lo que más me da satisfacción de todo este proceso es poder entablar conversaciones con alguien como tú que nos permiten ver diferentes visiones de lo que pasa en Colombia, en el territorio, y que inspiran y transforman a Colombia. Hombre, muchas gracias primero que todo por este espacio. Muchas gracias también a la fundación y por supuesto que acá voy a estar siempre dispuesto para todo y a seguir dando el ejemplo y a promover a más jóvenes para que lideren y generen verdaderos cambios y oportunidades en nuestro país. Y a ustedes invitarlos a que nos sigan acompañando en esta serie de podcasts que estamos haciendo con Dreamers and Makers para que vean la manera tan espectacular como estos jóvenes están transformando el territorio, están poniéndole el alma a la transformación social a través de estas distintas iniciativas que tienen un solo propósito y es ayudar a las comunidades en el territorio y transformar no solamente desde el punto de vista social, sino muy humano, desde el punto de vista económico también, a estas comunidades. Y todos son jóvenes y todos ellos están aquí en Dreamers and Makers.